Yair Bravo, socio director de Bravo Abogados. Con más de 32 años de experiencia, ha desarrollado prácticas legales relacionadas con fusiones y adquisiciones, corporativo, cumplimiento normativo y gobierno, reorganizaciones comerciales, fusiones y adquisiciones privadas, capital privado, bienes raíces e infraestructura y asuntos laborales. Especialista en materia de inversión extranjera y ha constituido en México a las subsidiarias de las empresas más representativas en las industrias del cine, la música, automotriz, vehículos recreativos, chocolate, agua, refrescos, telemarketing, electrodomésticos, cerveza, entre otros. Y ha brindado asistencia en materia transaccional de las mayores empresas estadounidenses de los sectores del juego, la pasta y el papel, la minería, automotriz, el vidrio, el campo de las fibras sintéticas, las grúas y el transporte, y el sector inmobiliario. Norma Marroquín, socia de Bravo Abogados. Tiene más de 25 años de experiencia. Durante su carrera ha participado en litigios de alto impacto en Monterrey y Ciudad de México, como nulidad de autorizaciones, licencias y permisos para el desarrollo de fraccionamientos, subdivisión y fusión de predios. Denuncias públicas ciudadanas interpuestas ante la Secretaría competente en materia de desarrollo urbano municipal. Sucesión de intestado demandada en juicio ordinario civil. Juicios ordinarios mercantiles sobre cumplimiento de contrato de seguro de gastos médicos y transporte de carga terrestre nacional e internacional. Diversos juicios de divorcio, sucesiones, adopciones, régimen de convivencia y tutela, y más. Actualmente es socia encargada de la práctica de litigio y solución de controversias de Bravo Abogados. Eric Escobar, Foreign Trade and Customs. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el área de comercio exterior y aduanas, gestionando diversas agencias aduaneras en los diferentes puertos de entrada al país. Ha participado en transacciones relacionadas con la coordinación, gestión y dirección de los departamentos de compras nacionales e internacionales, así como de las áreas de importación, exportación y logística internacional de proveedores en Asia, Norteamérica y Centroamérica, además de la coordinación con los diferentes organismos gubernamentales, entre ellos la Agencia Nacional de Aduanas y Comercio Exterior, ANAM, y el Ministerio de Economía en materia de operaciones de comercio exterior. Buenas tardes, el día de hoy estamos Norma Marroquín, Eric Escobar. Hola Yair, ¿cómo estás? Y un servidor, Yair Bravo. Vamos a platicar de un tema que consideramos muy relevante en estas épocas, que es la protección a la inversión. Va a ser una serie de pláticas en diferentes módulos, en donde vamos a hablar de la protección a la inversión privada desde todas sus aristas. ¿Y qué tipo de inversión privada? Va a ser tanto inversión nacional como extranjera en México. Vamos a hacer un poquito el análisis de su relación con la inversión pública y obviamente platicar un poquito la fuerte relación que existe entre ambas. ¿Por qué estamos platicando el día de hoy de este tema? Pues básicamente porque en Latinoamérica y también en los países ibéricos hay antecedentes de expropiación y estatización, y hoy vuelven a sonar esos rumores y tambores en algunos países de Latinoamérica, incluyendo el nuestro. Y pues bueno, ¿desde qué aristas? Pues vamos a empezar con temas de alto impacto, y el día de hoy empezaremos a tocar, al menos de una manera muy genérica, para luego meternos al detalle en posteriores módulos, de lo que tiene que ver con tratados de protección a la inversión. Cuando ya hemos agotado esos temas, tocaremos temas muy puntuales, constitucionales, fiscales, de comercio exterior y otros temas regulatorios, incluyendo temas de amparo y arbitraje. Eso nos va a tener, o nos da la posibilidad de tener una perspectiva desde 360 grados y ayudará a la audiencia a tener una perspectiva, ya sea de cómo planear una inversión en México, o los que ya tengan una presencia en México, la inversión privada, cómo replantear una estrategia de protección a sus activos ante unas posibles prácticas estatizadoras. Creo que este tema es de demasiada trascendencia, Yair, súper interesante, la verdad. Gracias por invitarme aquí a participar con ustedes en esta charla pues de mucho trascendencia en estos días, ¿no? Cuando vemos recientemente, hoy que estuvo, o ayer que estuvo nuestro señor presidente
en Washington, visitando a uno de los principales socios comerciales que México tiene o que tenemos actualmente, por no decir el principal socio comercial, por lo menos en términos de tratados de libre comercio que existen, que tiene México, de los 12 tratados que tiene México con el mundo entero, ¿verdad? Es muy importante saber qué va a pasar, que los inversionistas sepan cómo funcionan sus inversiones en México, pero sobre todo cómo pueden y cómo deben estar protegidas. Y pues en esta charla daremos las partes principales a manera introductoria de qué es lo que ellos deben considerar antes y durante la inversión en nuestro país, que sin duda somos uno de los países más atractivos para la inversión extranjera directa, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho, una de las preguntas es... Sí, de hecho quería, ¿cómo ven si empezamos por preguntarnos qué determina la inversión en México? ¿Quién empieza? Yair, Erika. ¿Qué determina? A ver, déjame le robo a Yair un poco el micrófono, porque si no, no nos deja hablar. No nos deja hablar. ¿Qué determina? Sin duda, la apertura económica que tiene México. ¿Qué determina para México? Que es lo que nos interesa hablar, es esa apertura. México es un país muy abierto al comercio exterior. Un país que cada día que pasa, los aranceles al comercio exterior se van haciendo más delgados. En promedio, pagamos un 3.6% de arancel, y ahorita con la séptima enmienda que entra en vigor precisamente, o ya entró, pero salieron los transitorios, todavía no funciona, o todavía no se aplica, pero es importante que eso determina, nos pone en una posición de un atractivo importantísimo para el comercio exterior. Y considerando a título muy personal, el segundo punto muy importante es la cercanía con Estados Unidos. Entonces, digamos que la apertura comercial es un tema, y obviamente las políticas públicas para atraer la inversión son importantes, pero también igual de importantes son los mecanismos de protección a la inversión. Y entonces estamos hablando que si lo ves a un nivel de tratado internacional, tienes los tratados de libre comercio, luego tienes los tratados de protección a la inversión, y cuando hablo de tratados de protección a la inversión, son los capítulos de protección a la inversión de los tratados de libre comercio y los acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones. Esas son las reglas del juego en materia internacional, y obviamente México tiene 30 APRIs y varios tratados de libre comercio con varios países, y esos tratados son los que establecen las reglas para que México como país respete de una manera permanente y a futuro las reglas que se hayan impuesto desde un principio, desde las reglas que se hayan impuesto en los tratados para proteger la inversión. Y esas reglas van a prevalecer sobre las políticas de una administración presidencial a otra. Es decir, puede haber unas administraciones presidenciales más abiertas, pueden haber unas administraciones presidenciales más cerradas, pero no pueden estar cambiando las reglas. Entonces, lo que decía Eric, tenemos una apertura comercial, tenemos unas políticas y tenemos unos mecanismos de protección a la inversión. Podrían comentar alguna cronología de la promoción de la inversión en México que consideren interesante como para el contexto en el que estamos platicando. Sí, interrúmpeme, Eric, pero el tema es, si estamos hablando de finales del siglo XIX, México tenía un desarrollo comercial y una apertura para la inversión extranjera impresionante. Estamos hablando de tiempos de Porfirio Díaz. Hubo mucho desarrollo Sí, pero no había los mecanismos, Yair. El mundo, acuérdate que también no vivíamos en un mundo globalizado. ¿Sí? Creo que el parteaguas más importante que tenemos en la apertura, sí es a través de esa globalización donde los mercados se vuelven comunes. Es correcto. Y esto es un ejemplo, y uno de los ejemplos más importantes de integración económica que tenemos es la Comunidad Económica Europea. ¿Sí? Que en ese círculo de integración están solamente un paso antes, que lo único que le falta es homologar su constitución, ¿no? Y sería un superestado, pero tienen homologada su moneda y tienen homologado obviamente el libre tránsito de las personas. Entonces creo que sí, pero con esa fortaleza que hoy vemos, creo que puede ser más reciente, ¿no? Ese es un punto muy interesante el que acabas de tocar, porque aún en la Unión Europea estás viendo casos como el de la Gran Bretaña, el Reino Unido, que de alguna manera tuvieron una integración y al día de hoy están experimentando una posible desintegración. Y te voy a hablar un poquito de lo que estaba queriendo exponer. El tema es, tenemos una apertura con unos excesos. Antes no había derechos humanos, en el tiempo de don Porfirio, no había un derecho social. El derecho social se va acuñando después de la Revolución. Los derechos humanos se reconocen hasta 1948 y entonces tienes temas que opacan un fuerte desarrollo económico porque obviamente
no estaba aparejado de ciertos derechos sociales, como lo que nos está sucediendo ahorita con el nuevo Tratado de Libre Comercio que tenemos con el TMEC, que tenemos con Estados Unidos, pues es un Tratado de Libre Comercio, y el TMEC en sí está cubriendo todos esos aspectos que antes ni siquiera se tenía conocimiento de que existían. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos una época de apertura comercial con unos defectos que hacen que México se vuelva a cerrar durante unas décadas a la inversión extranjera, y después, en los 80s, 90s, vuelve a detonar el tema de la apertura comercial de México. ¿Por qué se detona? Se detona porque simplemente... Perdóname. ¿Por qué sí a la apertura? ¿Por qué sí a una apertura? México, ¿por qué? ¿Por qué sí a una apertura? Pues básicamente lo que sucedió con México sucedió en varios países, incluyendo en Rusia. Pues el poder del gobierno es limitado. Entonces el gobierno no puede ser un generador de riqueza y invertir a su vez en infraestructura. Totalmente de acuerdo. Digo, el gobierno es recaudatorio. El gobierno tiene que proveernos la seguridad. No es un gran administrador. Pero además, pues lo que dice Yair, no genera riqueza. Da las facilidades para atraer inversión y con eso generar recaudación, que es el fin principal de un gobierno, es recaudar, administrar esa recaudación y, bueno, construir el país para atraer. Entonces, ese es el rol del gobierno, Eric. En relación a la apertura sería... Claro. El rol del gobierno es crear las condiciones de infraestructura, invertir y cuando hablamos de infraestructura es un tema muy genérico, porque es seguridad social, son hospitales, son todo lo que tenga que ver al día de hoy con puertos, o lo que tenga que ver con carreteras, o con lo que tenga que ver que no se le vaya a delegar al particular, ¿verdad? A la inversión privada. Como ha sucedido, porque después de los 80s, lo que sucedió es que la inversión privada se detonó a un grado tal que no nada más entraron a asumir los roles de lo que corresponde a la inversión privada, sino entraron también a invertir en esa infraestructura que le tocaba al gobierno. Entonces el gobierno de México deja de invertir y le está delegando varios temas a los particulares que al día de hoy, se quieren retomar. Al día de hoy hemos visto algunas pugnas en temas que tradicionalmente pertenecían a un gobierno que estaba estatizando hasta la banca, pero que quiere regresar a esas épocas en las que tal vez la energía no estaba compartida con los particulares, era un monopolio del Estado, ¿no? Yo estoy de acuerdo, sí, ya hay focos rojos que nos indican que México quiere volver a un esquema de economía estatizada, a controlar. Uy, hablaban hasta del control de precios. Eso no lo veíamos desde hace, no sé, no soy muy viejo, pero desde hace varios sexenios no veíamos un sistema de control de precios, ¿no? Y ahorita argumentando que es un tema para mitigar un poco el efecto de la inflación, estamos llegando a eso. Digo, pero creo que sí son los focos rojos y ahí es donde empieza a tomar mayor trascendencia este tema que para mi gusto es de súper importancia, una gran importancia. El tema que hoy traemos aquí a la mesa, ¿verdad? Sí, porque te va una estadística. México son 14 TLCs con 50 países. 30 acuerdos para APRIS, los famosos APRIS, con 31 países. Entonces, si durante 40 años, de los 80s al 2022, has tenido una tendencia a generar una apertura, a modificar tu sistema legal en cumplimiento a tratados internacionales que tienes celebrados, para protección, llamémosle tratados de protección a la inversión, ya sean APRIS o sean TLCs. La cuestión es que has adecuado todo tu sistema jurídico a cumplir con esos compromisos, a atraer una inversión extranjera bajo ciertas reglas, y entonces al día de hoy es muy difícil cambiar de rumbo cuando esos compromisos están elevados a tratados internacionales. Y ahorita vamos a hablar un poquito de la relevancia de los tratados internacionales desde varias perspectivas, no nada más desde la perspectiva doméstica o nacional, sino desde la perspectiva internacional. ¿Y qué le podríamos decir al inversionista que le asegura que va a haber una continuidad en la política de una economía abierta? ¿Qué le podríamos decir? Bueno, la continuidad está, permítanme iniciar, pero la continuidad está dada desde que los mecanismos están asegurados, tanto en tratado internacional como en las leyes secundarias. Entonces, el tema de... Entonces, perdón que te interrumpa, entonces quiere decir que hoy en día si yo vengo e invierto a México, yo no debo tener temor a lo que pueda ocurrir con una economía estatizada que vemos que hacia allá se encamina, porque existen mecanismos que me van a proteger, ¿correcto? Existen los mecanismos. Okay. O sea, los mecanismos están. Tú
México, por ejemplo, con España, y ahorita vamos a hablar un poquito de esos mecanismos, pues tiene un APRI. Y con Estados Unidos tenía un APRI y luego dejó de tener efecto, lo abrogaron porque se celebró el TLC. Y el TLC tenía el capítulo 11. Y ahora está el TIMEC. Entonces, y entre uno y otro tienen periodos de vigencia donde continúa su aplicación. Entonces, digamos que independientemente del documento, del mecanismo de protección, normalmente eso es en lo que se basa los inversionistas. Para estar un poco más en contexto, ¿qué nos pueden decir de la inversión en México, no sé, de los últimos 2 años? Digo, considerando aún esta pandemia del coronavirus que sin duda afectó al mundo entero, pero a título particular en nuestro país, nada más para poner un número ahí duro, que puede haber 300 justificaciones, ¿verdad? Pero hay que decir que entre 2019 y 2020, el 20.8% de las empresas en México fenecieron, dejaron de existir. Sí, normalmente las empresas cierran y nacen unas y se mueren otras, pero este dato es de mucha trascendencia, ¿verdad? Antes la tasa de vida promedio de los sectores principales en México era de 7.9 años, para el efectos y el 9.9, 10 años para el manufacturero, 7 para el comercial, y entre 8 y 9 para los servicios no financieros, pero esta mortandad siempre se evita cuando tenemos planes, cuando existen estrategias gubernamentales para no dejar que estas empresas mueran, ¿verdad? Pero aquí en México sabemos que no ocurrió, ¿no? No ocurrió. ¿Y ahí no hay factores externos, como economías de...? Por ejemplo, las economías desarrolladas desarrollaron, creo que la que más invirtió fue Estados Unidos, un 25.5% de su Producto Interno Bruto a apoyar las empresas. Ahí te das cuenta, tal vez, digo, tenemos a unos signos de recesión, tal vez porque fue excesivo la impresión de dinero. No, y yo sé que enseguida va a haber, si estuviera aquí, ya sabes quién, pues diría que es una economía muy poderosa, ¿verdad? Pero vamos a poner las cosas en perspectiva. Pues yo sé que no es ese porcentaje, somos economías muy diferentes, siempre nos queremos comparar con Estados Unidos, pero también debemos, a lo mejor que se vea un vestigio, que se deje un vestigio de te quiero ayudar, ¿no? Y eso no ocurrió en México, ¿no? No ocurrió. Brasil 8.8. Brasil. El porcentaje del PIB en relación con una economía similar a México, sirve de referencia. La que menos ofreció apoyo fue México con 0.7%. Entonces puedes hacer tal vez Estados Unidos es demasiado alto, pero Brasil 8.8%. Y las economías en desarrollo fueron en promedio creo que un 4%. Que son economías similares a nuestro país, ¿no? Quiere decir, ahora sí estamos en igualdad de condiciones y entonces sí podemos decir que en México no hubo apoyo. No hubo, y el problema es que la empresa es la principal generadora de valor en una economía. La pérdida de empresas representa un grave problema económico para el país. ¿Por qué? Porque, digamos, tienes como gobierno dos formas de llegarte a recursos. O son impuestos o es deuda. No hay más. Entonces, no hay más. No hay más. Pues no. Entonces, si no se invirtió, Dime lo que quieras. No hubo inversión privada o no, el gobierno no invirtió en la empresa, ¿hizo alguna inversión pública, infraestructura, hubo desarrollo? Hubo un aumento considerable en la deuda pública y obviamente hubo una política de recaudación muy agresiva. Entonces, el tema de cómo incrementar la recaudación en México, lo estamos viendo con los grandes temas de los grandes contribuyentes, fue endeudarte y luego tener una política de recaudación. En lugar de apoyar a las empresas, que es una parte importante, se fueron con los grandes contribuyentes a generar o a cobrar los grandes créditos, ¿verdad? Y pues la mortandad procedió naturalmente, no hubo ese apoyo. Pero bueno, esto no es una cuestión de ahorita. Desde 1980 a la fecha ha habido menos inversión en infraestructura. Estamos hablando del gobierno. Y, por ejemplo, entre 2015 y 2021, el gasto público de inversión pasó de un 5.1% a un 3.3% del PIB. O sea, estamos hablando 1.2 puntos menos de lo recomendado por el Banco Mundial. Porque el Banco Mundial tiene sus recomendaciones. Te dice que tienes que invertir en infraestructura un 4.5% del PIB, del PIB. Y entonces, pues estamos mucho... Jair, es que la inversión, perdón que te interrumpa, es que te lo recomienda el Banco Mundial para que una economía empiece a moverse, vamos a llamarlo así. Y aquí dime en México qué grandes inversiones hay.
y tenemos las tres grandes. Una construcción de un aeropuerto que no fue construcción porque ya existía, fue una remodelación. Ponle el nombre que le quieras poner. Una base militar. Sí, una base militar que hicieron. Un... Un tren que al día de hoy no se ha podido comprobar cuál es el retorno de la inversión y siguen tirando el dinero. Y una refinería que no es refinería. Entonces, ¿dónde están las inversiones? Existe el crecimiento, inversión, infraestructura para el puerto de Manzanillo y para el puerto de Veracruz, pero ya están dando nada más una media continuidad. Y dime otra obra, o algo de inversión en que haga el gobierno para realmente mover el país y para también generar un atractivo para esos capitales extranjeros, ¿verdad? Sí, bueno, y el punto es que hay un equilibrio. Según la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el gasto público en inversión se divide en gasto de obra pública, gasto de capital diferente de obra pública, y de hecho así lo tiene catalogado, y en otros gastos de inversión. Y entonces, el punto es que tenemos un destino muy alto a obra pública en este momento. Entonces, si te pones a ver, tienes un gasto público bajo en inversión, como lo decíamos, pero el otro tema es que estás dejando de invertir en cuestiones prioritarias, cuestiones sociales, por estas digamos, obras faraónicas, ¿no? Pero bueno, en fin. Entonces, ante esta situación podemos hablar que la inversión privada en el gasto público tiene un papel importante ante la situación como un problema cíclico en que no hay un crecimiento en inversión, o sea, no se apoya a las empresas y tampoco hay gasto en infraestructura. Te voy a dar un dato relevante. Desde el 2019, la proporción que aportó la inversión privada pasó del 57% al 87.4% de la inversión total. Entonces, con eso creo que medio contesto tu pregunta, ¿no? Tú dirás si entonces los capitales privados están jugando un rol importante en nuestro país. ¿Qué podemos decir de la inversión extranjera? Okay. ¿Cuál sería un escenario actual para la inversión extranjera directa en nuestro país? Pues ya que vamos entrando en materia, mi estimado Yair, ya me está gustando porque ya aquí viene lo bueno. ¿Qué escenario tenemos? Bueno, tenemos cambio de señales. Al día de hoy tenemos unas banderas amarillas o rojas que te están diciendo que hay unas industrias que son del interés de ser estatizadas, o ha habido intentos de modificar, por ejemplo, la ley de la industria eléctrica, el despacho, la prioridad del despacho, ¿no? Antes era en base a temas de economía, de que el despacho tenía un orden en base a quién produce más barato, en pocas palabras, y no en base a darle prioridad a las, digamos, tecnologías más sucias y más caras. Y eso está cambiando. Entonces, hubo una controversia a nivel ley, se trató de modificar la Constitución, que no se modificó, y el tema de la inconstitucionalidad de la ley llegó a la Corte, y la Corte se alineó con el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿a dónde vamos? Esos cambios de bandera empiezan a sonar en el extranjero. Y eso quiere decir, acordémonos que México, pues, como dijimos, son los impuestos o es la deuda. Y la deuda, pues, es inversión de cartera o capital golondrino. Entonces, el capital golondrino... Eso no es inversión, no, tú sabes. No, pero el punto es, el capital golondrino no tiene nacionalidad. No. Invierten en CETES, y en el momento en que ves que la calificación de riesgo país cambia, o donde empiezas a ver ciertas señales, pues se va a otro país. Entonces, el problema es que tienes que elevar las tasas, y el problema es que, pues bueno, el sector, la parte de la deuda que tiene que contraer el gobierno se dificulta mandando unas señales encontradas al mercado. Eso es lo que sucede. Ahora, pues llevamos varios trimestres de desinversión, ¿no? Los extranjeros, digo, ya no, entonces, si con eso no vemos que están sonando las alarmas y no queremos ver la realidad, digo, podemos seguir ahí, ¿no? Y podemos seguir pensando que es todavía parte del coronavirus, la guerra de Rusia con Ucrania, y no tomar acciones, y no hacer nada para que realmente esto empiece a generar un atractivo, en México retome ese atractivo que siempre hemos tenido, ¿verdad? Por la inversión. Entonces, ¿qué podemos hablar, qué podemos decir sobre los mecanismos de protección para la inversión extranjera? Bueno, ya estás tocando la carnita. A ver, Yair, tú solo. Si nos vamos al fondo del asunto, es, digamos, leyendo las señales actualmente en Latinoamérica, leyendo las señales
de casos que tenemos en Sudamérica, por ejemplo en Venezuela, y un poquito una tendencia estatizadora que digamos que no es privativa de nosotros, pero que empieza a sonar digamos que en el mercado, tenemos que retomar el tema de los mecanismos de protección, los tratados de protección a la inversión, como dijimos ahorita, los APRIs y los TLCs. Y eso, digamos que, recordemos que los tratados internacionales, voy a hablar de dos temas que pueden ser un poquito controversiales. Desde el tema de la legislación mexicana, un tratado internacional está por debajo de la Constitución, pero arriba de manera muy genérica, de las leyes secundarias. Entonces está la Constitución, tratados internacionales y luego la legislación secundaria. Pero desde la perspectiva del derecho internacional, los tratados internacionales están incluso arriba de las constituciones nacionales, en el sentido de que el gobierno, cuando celebró con un Estado, celebró con otro Estado un tratado internacional en su posición de soberanía, ambos se quitaron la cachucha de soberanía para ciertos temas. Es decir, estamos hablando que estos mecanismos de protección hacen que los particulares tengan una serie de garantías de trato igualitario, de transferencias de fondos, de trato de nación más favorecida, mecanismos de resolución de controversias en los cuales tanto un Estado puede tener una diferencia con otro Estado, como un particular puede tener una diferencia con un Estado, a un nivel de tú a tú. ¿Por qué? Porque tenemos, y lo vamos a ver posteriormente, tenemos la posibilidad de acceder al arbitraje internacional. Y entonces, si tenemos una serie de garantías en cuanto a indemnización y en cuanto a expropiación y temas que están muy desarrollados en derecho internacional versus las legislaciones nacionales, por no hablar de un país en particular, que esos temas están subdesarrollados cuando hay digamos, una teoría de precedentes a nivel internacional que te protegen muchos temas a nivel de inversión y lo que se le puede llamar, y me voy a adelantar un poquito más a lo que vamos a ver más adelante, por ejemplo, a temas como lo que se le conoce como el trippy expropriation, o se le traduciría la expropiación lúgubre o una cuestión así, que quiere decir una serie de actos que realiza un país que pudieran para la inversión extranjera ser considerados expropiatorios, la expropiación indirecta. Es decir, que en lo individual puede no afectar o puede verse que no está afectando a una empresa, pero que en el conjunto son considerados una expropiación indirecta que puede generar incluso o dar lugar a una indemnización. Subir impuestos federales, subir impuestos estatales, restringir los usos de suelo, una serie de medidas que en su conjunto van a detonar que la empresa que decida terminar su aventura de inversión en un país determinado pueda reclamar una indemnización, incluyendo intereses, por la inversión que realizó fallida por el cambio de las reglas, ¿no? Entonces, a ese nivel puede llegar el tema de un arbitraje internacional, al nivel de que un inversionista pudiera sentirse afectado y por ejemplo, en los actos expropiatorios, pudieras irte a un tribunal, a una corte internacional, a reclamar que la expropiación se realizó de una manera incorrecta y que se le tiene que restituir del bien. Entonces, es muy interesante ver que estos tratados abren la puerta a unos medios de solución de controversias, a unos tribunales que no tienen presión gubernamental, o tan siquiera no la tienen como tus cortes nacionales. Porque es un punto hay más importante. seguridad y certeza jurídica. Claro. Sí, claro. Porque ya lo vimos, Claro. y la Corte dobla las manos, las dobló. Digo, no todos. Duele decirlo, pero fíjate que eso que dice Jair es súper importante porque a todos las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, al rato que andemos ahí, es importante considerar todo esto y el mensaje que estamos mandando desde esta mesa es que no está todo perdido. El gobierno no lo es todopoderoso y que hay mecanismos para poder garantizar sus inversiones. Es decir, más adelante explicaremos a lo mejor, bueno, tú como especialista explicarás un poco más a detalle qué es, pero hay que prepararnos para exactamente. cómo preparar la estrategia, lo que tiene que seguir. Sí, hay tres temas inversionista. que yo vería bien importantes en materia, ya sea para un nacional que dice, oye, ¿sabes qué? Pues resulta que con el APRI el extranjero está mejor protegido que yo. Pues sí, ¿no? Porque estas estrategias ya digamos que
si decimos que el capital no tiene nacionalidad, no estamos hablando nada más Ese es un punto bueno. Quiere decir que alguien de capital 100% mexicano puede acogerse y puede beneficiarse. Se podría acogerse, sí. Hay que tener son estrategias muy específicas, pero bueno. El punto también, los 3 puntos bien importantes ahorita es empezar a hacer un defense file, un poquito de trabajo de, ¿cómo se llama? Sí, trabajo forense, es correcto. Empezar a hacer trabajo forense. Entonces, esa estrategia es el defense file y es el trabajo forense que se tiene que estar haciendo ahorita. ¿Por qué? Adelantándonos al tema de los tratados de protección a la inversión, no lo va a ver un árbitro mexicano y un español, o un árbitro mexicano y un norteamericano, un estadounidense, porque normalmente lo ven árbitros que están ajenos a la política de los 2 estados contratantes, ¿no? Yeah. Pero eso te lleva a que todo el trabajo previo se realiza en México, el forense se realiza en México, el defense file se crea en México, y luego con todo ese trabajo realizado, entonces preparas tu estrategia de arbitraje, ¿no? Creo que con esos temas, si están de acuerdo, yo creo que concluiríamos, y sería materia de unas pláticas posteriores, el ya aterrizar qué es lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, cuáles son los puntos que se tienen que buscar actualmente, ¿no? O que se tienen que proteger actualmente a las empresas. Claro, sí, claro. Porque en estos instrumentos de protección de la inversión, que tanto para el extranjero como nacional o privada mexicana, bueno, en relación a lo nacional, los tratados es una protección automática. Podríamos decir que no. Ampara, o es parte de las estrategias, sí, es parte de las estrategias que vamos a empezar a abordar. Yo te diría que es el mismo caso que te pasa a ti en materia de litigio. Entre más actividades previas al litigio hayas realizado, mejor vas a ir preparado. Si hiciste tus actos preparatorios de juicio. Exacto. Ya lo podríamos decir que ya es algo necesario, que hay que empezar. O sea, entonces, Yair, desde tu punto de vista muy particular, Norma, ¿tú crees que aún con todas esas banderas rojas que vemos, amarillas entre rojas, de lo que está sucediendo en México, tú le puedes dar un poco o mucho de certeza jurídica a los inversionistas que los pudiéramos llevar de la mano aquí en Bravo y Asociados? Pues mira... es que también es importante decirlo, que contamos con un grupo de especialistas. ¿A dónde tiene que acudir un inversionista que se encuentre? Tenemos que empezar a trabajar en un... Si no quieres ir a Bravo, no vayas, pero Bravo somos los mejores, entonces tú ve a donde quieras. Pues es que le estás diciendo al inversionista, ojo, pero no le estamos a lo mejor diciendo a dónde o qué puerta tocar. Mira, ¿ya se empezaron a detonar los litigios? Sí. ¿Ya se empezaron a detonar los arbitrajes internacionales? Sí. Siempre ha habido. Y digamos, muchas empresas ya empezaron con los procesos previos en donde están negociando antes de ir al arbitraje. O sea, los APRIs te van a decir exactamente lo que tienes que hacer antes de agotar el recurso de ir al arbitraje. Entonces, el tema bien importante es si se tiene que hacer mucha actividad previa, se tiene que determinar una estrategia y se tiene que ver qué es lo que se va a buscar, ¿no? Porque por ejemplo, es muy diferente lo que está sucediendo, por ejemplo, con esta cervecera en el norte, que no le dejaron hacer la inversión. Constellation Brand. ¿Sí? A las empresas de energía que ahorita no le están renovando ciertas autorizaciones y permisos. A situaciones de facto, que no necesariamente tienen que ver con que no te renueven el permiso, porque los tienes todos, sino situaciones de facto. Entonces serán las de derecho y las de facto. Y eso es lo que se tiene que analizar precisamente en el defense file. Muy bien. Pues entonces, para invitarlos a una próxima charla. Pues aquí creo que ese es nada más el primer hilito de todo lo que sigue, ¿verdad? Hay que empezar a deshojar la margarita, como normalmente dicen, y eso es analizar poco a poco estos tratados y es empezar a hacer el trabajo de campo, como se le dice normalmente, para tener documentado una de dos. La primera, si ya estás protegido, hacer tu caso. 2, si no estás protegido, preocúpate y luego ocúpate. Porque hay como, no te diría que en todos los casos, pero en la mayoría, en esas empresas que permiten inversión extranjera, hay como protegerla, pero hay otros casos en donde si no está permitida la inversión extranjera y no hay inversión neutra, puede haber un problema. Incluso en esas que está prohibida la inversión extranjera e inversión neutra, hay posibilidades, posiblemente, pero primero tienes que hacer filing. Entonces, platicaremos poco a poco.
Tiene todo un proceso. Así es. ¿Qué piensas para el siguiente episodio? Yo creo que Además, darnos un avancito, ¿qué crees? Yo creo que meternos a esos tratados de protección a la inversión. Si no vamos a hablar al 100% y hacer todo un análisis jurídico porque es imposible, sí tener los highlights de esos tratados de protección a la inversión. Y luego hablar de esos pequeños casos que están, de esas banderas que estamos platicando o de esas políticas que pueden de alguna manera integrar el file para poder argumentar, oye, ¿sabes qué? Tuve un creepy expropriation, es decir, una serie de medidas que en la suma sí me están haciendo imposible operar. Pero bueno, eso digamos que ya es un trabajo de alguien que tiene un cáncer terminal, ¿no? Pero desgraciadamente lo tienes que detectar a tiempo y lo tienes que trabajar a tiempo para cuando tengas que llegar a ejercer tus derechos al amparo UNAPI, que todos deseamos que no llegues a ese tema, pero hay que estar preparados, ¿no? Muy bien, Eric, y ahí muchas gracias. Y yo creo que pues, invitar a que nos hagan comentarios y si quieren que abordemos algún tema más en específico, pues que nos lo hagan saber ahí en los comentarios. Claro que sí. Gracias por la invitación, Yair. A ti por venir. Vamos a estar aquí. Me enorgullece mucho poder estar aquí con ustedes, dos personas especialistas en materia jurídica, en todos los sentidos. Y pues nos estamos viendo aquí próximamente cuando ustedes lo decidan. Ya está. Muchas gracias. Gracias.